Nico. Ustedes pueden tener, uno muchas veces piensa en la escuela tradicional, la escuela secundaria donde tengo todos los chicos, todos de la misma edad y que vienen todos tienen mamá, papá, una familia y eso en la realidad no es así. Tengo miles de opciones. Acuérdense que ustedes pueden trabajar, como yo les decía en la clase anterior, pueden trabajar en un CENS para adultos y en ese caso la responsabilidad civil no es tal, porque no trabajan con menores, trabajan con adultos y entonces la cosa es distinta. Pero siempre que trabajemos en secundaria, trabajamos con menores y la responsabilidad civil sobre el menor está. Y en el caso que tengamos menores judicializados, porque recuerden que la ley nacional, la 26.206, que es la ley que marca la educación argentina, dice que la escuela secundaria es obligatoria, o sea, no es una opción. No es a ver si quiero ir a la escuela, no, es obligatoria. Los chicos tienen que ir a la escuela, no es una opción. Entonces, un chico que está judicializado por el tema que sea, es obligatorio que esté en la escuela. Es un derecho del estudiante estar en la escuela. Entonces, no podemos obviar esa situación. Tenemos que siempre tenerla presente porque el estudiante tiene derecho a estar en la escuela y nosotros como escuela tenemos la obligación de darle educación a todos los estudiantes menores de 18. Y obviamente para los mayores de 18 es una opción, pero para los menores de 18 no es una opción. No es si quieren ir a la escuela, tienen que estar en la escuela. ¿Sí? Bien, vieron que hemos pasado 2 hojitas nada más de la resolución, pero es tan importante todo lo que dice que vamos como desglosando y en esto hago hincapié en lo que les decía la clase anterior, que uno muchas veces tiene que leer lo que dice, pero también lee lo que no dice, interpretar lo que no se dice en la resolución. Fíjense en este caso, y esto es para estudiantes de nivel secundario, dice, en el caso de que el estudiante hubiera alcanzado los 18 años, deberá cumplir con las normas de asistencia, permanencia y puntualidad de la escuela en equivalencia del trato del estudiante de la misma. O sea, que por más que sea mayor de edad, siempre que esté en la escuela secundaria, ya no hablamos de CENS, hablamos de secundaria, debe cumplir con la misma normativa que un estudiante que sea menor. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, solo podrá retirarse de la institución bajo su responsabilidad ante razones de fuerza mayor. O sea que yo puedo dejar salir un estudiante que sea mayor de edad si es una situación de fuerza mayor. Si no, lo tiene que venir a retirar un adulto responsable. Yo no puedo dejar que un menor se retire de la institución. ¿Y si son mayor de edad, profe? Solo por fuerza mayor, como acabo de leer. Yo cuando no tenía más clases me firmaba y me iba. Ajá. Te pasaba algo en la esquina. O sea, yo les cuento lo que debe ser Claro, la ley. la ley, Claro. lo que dice la normativa. De ahí en más tenemos un montón de opciones. Lo que yo quiero que ustedes tengan presente es que ustedes pueden cumplir o hacer lo que consideren necesario en el momento que estén en función. Pero si algo le llegase a suceder a ese estudiante, que yo lo dejé salir porque no había más profe y lo dejé irse a su casa, queda bajo mi responsabilidad de todo lo que le ocurra a ese estudiante. Bien. En realidad, hasta donde recuerdo, por lo menos en mi escuela era así, en la normal, tenían que tener un permiso para poder retirarse en los momentos donde
habían profesores. El permiso ese no es válido, chicos. No es válido. Tiene que ser retirado por un adulto responsable. Eso dice la normativa. Vuelvo y reitero, digo, a ustedes les hacían firmar ese permiso y les decían que si no tenían ese permiso no se podían retirar y bla, bla, bla. Pero si vamos a la legalidad, ese permiso no es válido. O sea, si algo le pasa a ese estudiante, la responsabilidad sigue siendo de la persona que lo dejó salir, o sea, del preceptor. Y obviamente también del directivo. Por eso hay escuelas donde los directivos no dejan salir ninguno de los estudiantes. A menos que lo vengan a buscar los papás. Porque en general no sucede nada, no sucede nada. Pero ustedes imagínense en un barrio peligroso, un estudiante que se retira y pasa un auto y se lo lleva. Y el papá dice, pero si a esta hora mi hijo tenía que estar en la escuela. ¿Quién lo dejó salir? Ustedes pónganse en la piel del papá. ¿Qué hacen? ¿Qué harían ustedes? Si el chico tenía que estar hasta la 1 del mediodía en la escuela y ustedes lo dejaron salir a las 11 y se me perdió mi hijo, ¿qué hacen ustedes? No, sí, la culpa la tiene la escuela totalmente. Totalmente. Sin duda lo Para las tienen. personas que les dejan salir. Porque yo, como papá, le dejo la patria, le entrego a mi hijo al cuidado de esa institución. Exactamente. Entonces, si la escuela no cumple con la función del cuidado, y yo, papá, lo voy a demandar por eso. Y en la cadena de responsabilidades, y ustedes están ahí en la línea de fuego, son ustedes. Claro. Y vuelvo e insisto, por más que ustedes tengan una autorización firmada, el papá dice, mirá, yo no dije en ningún momento que mi hijo se podía retirar ese día a esa hora. Y la ley marca que es el papá quien lo tiene que retirar. No se puede ir él porque es menor de edad. Y acá lo dice claramente, dice que en el caso de tener 18 años se puede ir solo en caso de fuerza mayor. Y yo como preceptor, voy a tener que comprobar que el caso fue por fuerza mayor. O sea que tiene que haber alguna cosa de verdad muy grave para que yo deje salir a ese estudiante. Por eso, vieron que ustedes en otros espacios curriculares van como viendo proyectos de intervención que pueden tener en los momentos de horas libres. Eso es clave para poder trabajar con nuestros estudiantes que se tienen que quedar en la escuela por más que no tengan docente. Si ustedes tienen un buen proyecto de intervención para las horas libres, no van a tener la disyuntiva de tener que pensar, ¿lo dejo ir o no lo dejo ir? Porque acá molesta y si lo dejo ir tengo que hacerme responsable de que se fue. Sí, en realidad, aparte, los alumnos no se van a querer ir. Si es algo que Claro. atrae a los alumnos, no, los alumnos mismos no se van a querer ir y van a disfrutar las horas libres, no se van a quedar sentados mirando su cascada. Por supuesto, por eso es tan importante que ustedes tengan este proyecto de intervención para las horas libres. ¿Sí? Es clave eso. Porque se pone en juego muchas cosas. Yo siempre digo, yo les digo lo que dice la normativa, en la realidad suceden otras cosas, yo lo tengo claro. Yo soy docente hace mucho tiempo, trabajo en muchas escuelas y sé que claramente hay un montón de escuelas que dejan salir a los estudiantes menores, que le permiten la llegada a la hora que sea, que no colocan tardanzas. Eso sucede en muchas escuelas.
Pero yo quiero que ustedes sepan qué dice la normativa y que ustedes sepan que la normativa nos regula a todos. Que cuando hay una dificultad no van a poner a ver, ay, tenía la buena intención este preceptor. Les doy un ejemplo. Y esto es una cosa que sucede. Por ejemplo, y es un caso real. En una escuela había un estudiante que siempre llegaba tarde y nada, divino el estudiante. El preceptor siempre le ponía presente, porque la verdad que era un re buen estudiante. Y nada, el preceptor siempre le ponía presente. Ese día el estudiante no fue, el preceptor le puso presente y el chico se fue a la explanada de la casa de gobierno de la ciudad y se ahorcó. Como fue un suicidio y bueno, hubo una investigación de por medio, la fiscalía lo primero que hace es preguntarle a la escuela por qué el estudiante no estaba en hora de clase, porque esa era su hora de clase. Y adivinen qué decía el registro. Presente. Las clases terminaban a las 7:40 y el estudiante se ahorcó a las 6 de la tarde. Y entonces cuando la fiscalía determina que en el registro decía presente, lo que hacen es una adulteración de documentación pública. Lo acusaron al preceptor por adulterar documentación pública. Es grave la cuestión. Uno cuando le pone presente a un estudiante que estuvo ausente no sabe dónde estuvo ese estudiante. ¿Y si participó de un robo? Yo estoy diciendo que ese chico estuvo presente. Y capaz que formó parte de una banda delictiva. Y entonces yo estoy diciendo que ese chico estuvo en la escuela, que no estuvo donde lo vieron un montón de cámaras que estuvo robando, por ejemplo. Entonces digo, ven que hay una línea como muy fina entre lo buenos que podemos ser y las consecuencias que eso puede traernos. Una cosa es querer ayudar a nuestro estudiante, pero siempre pensemos que el límite está en cuánto yo me voy a exponer ayudando a ese estudiante, ¿sí? Ustedes son profesionales de esto y van a trabajar mucho tiempo en esto, entonces la idea es utilizar los conocimientos de la normativa en favor de justamente de cuidar su integridad profesional, ¿sí? Habrá otras maneras de ayudarlo al estudiante, pero no sé si la ayuda es poniéndole presente. Eso va a ser una decisión de ustedes. ¿Mm? Tengan en cuenta todas estas cosas que yo les digo. Obviamente que yo les planteo situaciones extremas, que no siempre se dan, pero que se pueden dar. ¿Por qué no? Sí, claro, se pueden dar en cualquier momento. Se pueden dar. ¿Sí? En el 98% de los casos no pasa nada. Pero no quiere decir que no existe ese 2% de posibilidades de que pase. Y que me pase a mí. Si yo le pongo presente y el pibe está ausente, yo me estoy arriesgando, porque yo estoy mintiendo. Y ustedes que ya saben cuál es la normativa, son adultos responsables y decidirán si mienten o si no mienten o si se harán responsables de lo que digan. ¿Me entienden? Lo que yo quiero básicamente es que ustedes conozcan cuál es la normativa y que tomen la decisión de qué quieren hacer, cómo lo quieren llevar y que sepan que toda decisión trae consecuencias. Y entonces si ustedes decidieron ponerle presente y serán responsables de las consecuencias que eso tiene.
¿Está? Pero no que vayan a decir, ay, es que yo no sabía. No, ustedes sí sabían. Lo están viendo al menos en este espacio curricular. Sí lo sabían. Bueno, decidirán después. Como todo, uno se va formando como profesional y en la carrera va viendo qué cosas, cuál es su postura y qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. ¿Está? Totalmente, sí, profe. Bien. Acá, bueno, habla en el caso de que de las salidas, ¿sí? Si la razón de la salida no hubiera podido ser justificada ni solicitada con tiempo previo, en el caso de alumnos con 18 años, ¿sí? Y no hay acuerdo general suscripto por ser imponderable con respecto a la seguridad o emergencia de algún familiar directo o conviviente, la salida quedará registrada y debidamente firmada en el libro de actas correspondiente por el directivo de turno y el estudiante. O sea, que si ese estudiante mayor no tiene una certificación que acredite la urgencia de salir, y por ejemplo está en riesgo de vida su mamá o alguno de sus hermanos o cualquier cosa grave, eso tiene que quedar registrado en un libro de actas y el que firma es el directivo a cargo. Acá no dice preceptor, o sea que ustedes no le pueden dar salida a ningún estudiante. ¿Ven lo que dice la normativa? Profe, le hago una pregunta de la tabla. Sí. Tengo dos chicas que no tienen padres, tienen directamente solamente la madre en el acta. Y entonces el padre es desconocido, así se coloca en el registro. Lo dejo así vacío. No, desconocido se coloca. Ah, ok. Listo. Bien, Bueno, en el caso que el estudiante que alcanzó los 18 años solicita retirarse de la institución por razones de malestar físico o emocional, y lo dice en negrita, la resolución dice no se autoriza la salida, salvo que se retire acompañada de la o las personas con firma registrada en la escuela. Esta disposición tiene por objeto proteger la integridad física del estudiante. Estamos hablando de un estudiante mayor de edad, imagínense con un menor. Claro, el mayor de edad tampoco lo podemos dejar salir con un malestar físico, sea cual sea. No, Sabemos que le puede pasar tampoco. exactamente. No se va a autorizar. Ahora pregunto, ¿quiénes son los que tienen la firma registrada en el... ¿Quiénes pueden, Y los quiénes padres, están supone que autorizados? los padres o el tutor a cargo. Padres, tutor a cargo, pero también cuando ven que yo les digo que hay que leer lo que dice y lo que no dice también. Cuando habla de la persona que tiene, del adulto responsable que tiene firma registrada, nos abre la puerta a que sea cualquier persona adulta que el padre o la madre o el tutor responsable Autorice. haya designado como adulto responsable. Puede ser Claro, un que lo tío, autorice a poder retirar al hijo. puede ser un tío, un vecino, un amigo, siempre que sea mayor y tenga la firma registrada, yo puedo, o sea, los papás pueden autorizar a cualquier persona a retirar a su hijo. Yo no sé si ustedes tienen niños o si les ha pasado, pero las escuelas suelen mandar unas autorizaciones donde los padres pueden habilitar a veces hasta 3 o hasta 4 personas para retirar a sus hijos menores, que a veces son Sí, los a mí abuelos, los me tíos. pasaba en la secundaria que me venía a retirar mi hermano, ¿ves? Claro, si tu hermano es mayor de edad y los padres o adultos o tutores autorizan que ese mayor pueda retirar al estudiante, lo puede retirar. Ok. Siempre y cuando tenga firma registrada y esté autorizado por los padres, ¿sí?
profe, ahí terminé la tabla, pero no me deja subirla. Porque va a estar habilitada la subida después de la 1. Para el 30, claro. Ahí está, ya lo vi. Listo. Bueno. Bien, hasta aquí vamos con la explicación. Sí, aquí vamos. Bien. Otra cosa muy importante, por ejemplo, si ustedes se enteran que, bueno, esto suele suceder mucho, que el papá y la mamá tienen un problema legal y, por ejemplo, la mamá viene y le dice que el chico no puede ser retirado por el papá porque el papá lo ha golpeado, bla, 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 y de repente llega el papá a la escuela y viene a pedir, a solicitar retirar el estudiante. ¿Qué hacen? Y en realidad, si no sé qué salía si ese padre tiene la firma registrada, o sea que está autorizado a retirarlo. Y si no hay ningún documento legal que prohíba que el padre retire al niño, y no queda de otra que dejar que lo retire. Exactamente. Es así tal cual lo has dicho. Cuando la mamá viene a plantearnos esto, lo primero que tenemos que decirle es que nosotros necesitamos una orden judicial. Porque si el papá llega a ir a la escuela y lo quiere retirar, nosotros no podemos prohibir que ese papá se lleve a ese estudiante. Mientras el papá acredite ser el papá de ese estudiante, no tenemos forma de prohibir que se lo lleve. Y claro, no tenemos ningún documento legal que pida O sea que cuando el papá, la mamá vengan y planteen que hay una restricción de acercamiento, siempre se pide la orden judicial. Obviamente que yo, para poder dejar que un estudiante se vaya, lo primero que tengo que ver es verificar eso. Imagínense que ustedes son nuevos, viene un papá a retirarlo y tiene orden de restricción y ustedes no lo saben. Por eso es tan importante la documentación que tienen en el legajo. Siempre tienen que verificar esas cosas. Previo a que el papá se lo lleve, ustedes verifican si hay alguna cosa así dentro del legajo del estudiante, ¿sí? Bien, van a ver que con este anexo vamos a trabajar mucho porque si bien tiene 10 hojas, es muy largo y tiene muchas cosas que hay que ir como desmenuzándolas, ¿sí? Para la clase que viene vamos a ir trabajando con el tema del punto número 4, que son las notificaciones,